Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 21 del mes de julio del año 2026. Un martes, señores, con muchas informaciones y sobre todo continúa bastante caliente el tema relacionado con la muerte de Miguel Antonio Valenzuela, quien estuvo detenido en una cárcel de San Cristóbal. Los familiares de Miguel Antonio Valenzuela se quejan y denuncian que posiblemente hay complicidades con la fiscal, un médico y además también mencionan a un capitán de la policía, apellido Lorenzo. Y la verdad es que este es un tema que a nosotros nos apena bastante, porque Miguel Antonio Valenzuela, una persona joven, a que se le atribuye que vendía números de lotería a través de un verifón, y se entiende que ahí maniobraron mano oscura. Pero la cosa lamentable del caso es que cuando se hacen acusaciones de esta naturaleza, el oficialismo debe de buscar la manera de esclarecer las cosas lo más claro posible. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Miren, la salvación de cualquier ciudadano en medio de un peligro es encontrar agentes policiales que en un momento determinado puedan encontrarse en un lugar donde haya alguien que esté en condiciones de peligro, porque los agentes del orden son los llamados a resguardar la vida de los ciudadanos. Pero no obstante a eso, también ahí opera el sistema judicial y están los fiscales. Los fiscales son los representantes de la sociedad, las personas que deben actuar en base a las injusticias y darle un acompañamiento a la persona desde su detención por los agentes policiales hasta que se le lleva un juicio penal. Cuando se le lleva a ese juicio, el fiscal debe estar como un garante de la sociedad para que los derechos de los ciudadanos no sean maltratados. Esa es la génesis, eso es lo que sugiere el debido proceso. Pero cuando en un caso como el de la especie se hable de violaciones policiales y se hable también de que la fiscalía ha obrado con mano oscura, la situación entonces ahí se pone color de hormiga. Pero además, señores, hay otro elemento a resaltar, y es que según un informe médico, supuestamente Miguel Antonio Valenzuela murió de leptospirosis, pero los familiares niegan esa versión. Vamos a escuchar, señor director, vamos a escuchar lo que dicen de ese caso. Más del tiempo reglamentado en el destacamento, de establecerle que no, que a él se le fijó su medida de coerción en tiempo oportuno, se le fijó la vista para la medida de coerción para el lunes, ese lunes se le conoció la medida de coerción, se le impuso la presentación periódica y fue despachado desde el salón de audiencia. Él fue detenido el miércoles, que es, desglósanos la fecha en la que fue detenido, la fecha en que se le conoció la coerción, para establecer esa cronología ahí, por favor. Fue detenido el día 8, se le fijó la medida en tiempo oportuno y el tribunal fijó para el lunes el conocimiento de la medida de coerción. Y se le conoció ese mismo día y se le impuso presentación periódica y fue despachado desde el salón de audiencia. Y se le llevó al médico, hay una constancia del centro de salud que fue llevado al médico que presentaba un cuadro febril,
Sobre esa base se le dio una medicación y se le dio la de alta y se requirió medicación ambulatoria. ¿Sí? Miren, ahí es donde uno puede decir que el asunto se presta a ciertos niveles de confusión. Nosotros escuchamos acerca del procedimiento que plantea el Ministerio Público que se efectuó con esa persona que estuvo detenido. Sin embargo, y habla también de que se le dio un tratamiento médico y el tratamiento médico arrojó que supuestamente había muerto de leptospirosis. Pero los familiares, por su parte, señalan que ellos le hicieron una prueba de leptospirosis y un laboratorio de mucho prestigio del país, que yo prefiero guardarme el nombre, señaló que supuestamente ese difunto, esa persona que estuvo detenido, no tenía leptospirosis. Entonces, este es un asunto que por la salud de la sociedad se debe averiguar de una manera minuciosa. Porque es que aquí nosotros estamos conjugando varios factores. Nosotros estamos hablando de una persona que realiza en una fiscalía exámenes forenses que de una forma u otra deben manejarse con ciertos niveles de pulcritud, y de eso tiene la ciudadanía que tener una garantía clara. Nosotros estamos hablando de agentes policiales, pero también nosotros estamos hablando de fiscales. Y si nosotros envolvemos todas esas personalidades, el asunto debe estar lo suficientemente claro como para que no se pueda albergar ningún tipo de duda entre esos tres agentes que han participado, sobre todo cuando pertenecen a organismos distintos: medicina, policía, ministerio público. Por eso es que uno ha de pensar que esta sociedad está en crisis, pero también se habla de otra cosa. Los familiares dicen que Miguel vendía los números y él tenía para realizar su trabajo como herramienta un verifón que no era de su propiedad. Sin embargo, a esta altura de juego, una persona que fue detenido el día 8, que ya murió, hoy estamos a 21, y desde su apresamiento a la fecha ya han pasado 13 días. Pero la población dominicana no sabe ni siquiera quién es el dueño de ese verifón. Hay otras versiones que dicen que Miguel prestaba dinero, pero que a su vez también manejaba recursos de otra gente. Y esa muerte que ha enlutecido a San Cristóbal y llenado de preocupación al país entero, porque cuando ocurren hechos de esta naturaleza, todos debemos de preocuparnos. Todavía no sabemos a quién le interesaba la muerte de Miguel Antonio Valenzuela. ¿De quién es el verifón que él manejaba? Con esa interrogante nos vamos a la pausa. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold,
la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente Telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la República Dominicana goza de un privilegio bastante grande que posiblemente otros países le cueste mucho. Y es que por lo regular, dentro de lo que es la gastronomía dominicana, nuestro país produce el 85% de los alimentos que consume. Y yo diría que eso es mal contado, porque cuando hablamos de ese 85%, nosotros no nos estamos refiriendo a la cantidad de turistas que llegan al país, pero tampoco estamos englobando ahí la cantidad de extranjeros que de manera transeúnte llegan aquí de otros países, muchos de ellos en condiciones de ilegales. Ese lujo que se da la República Dominicana es algo por lo cual debemos de luchar y preservar a brazo caído. Y yo le digo esto porque en la medida que vienen pasando los días y los años, la República Dominicana ha ido cayendo de manera paulatina en una serie de debacle que sin lugar a duda deben mover a la preocupación a los productores dominicanos, al Estado y a la propia ciudadanía. Yo le digo, señores, que la República Dominicana en los últimos tiempos se ha venido convirtiendo en un gran importador de mango. Nosotros tenemos unas variedades de mango que son exquisitas y que tienen mucho atractivo a nivel internacional. Pero hace poco tiempo se ha detectado una plaga en la producción de mango que ha hecho que algunos países le pongan barreras arancelarias al país y también le han puesto impedimentos para que no puedan entrar. El tema se ha querido minimizar, como siempre, de que apenas
la producción que resultó afectada es equivalente a un 20%. Aunque me parece mucho el porcentaje de un 20%, también hay que destacar un elemento muy importante, y es que cuando se hace la detección, ya por lo regular, la gran mayoría de las importaciones habían sido realizadas y que no es del 100% de donde se extrajo ese número del 20%. Pero si ustedes se van a ese renglón y se ponen a analizar otros renglones más, entonces nos damos cuenta que poco a poco vamos perdiendo el espacio. Y ustedes saben por qué yo le digo esto. Porque nosotros hablamos y queremos minimizar el tema de los mangos, diciendo, no, apenas un 20%, y yo le digo a ustedes. Pero así comenzamos también a ir descayendo lentamente con los cítricos. Y ustedes recordarán que nuestro país era un gran productor de cítricos. En el país había mucha china, ustedes encontraban mucha toronja, limones agrios, mandarina, pero esos productos cítricos han ido bajando y las autoridades se han ido descuidando y no prestando la debida atención, trayendo los fungicidas que pueden servir para la eliminación de las plagas que tanto daño le están haciendo a nuestra producción agrícola en esos renglones. ¿Y qué ha sucedido en el día de hoy? Que si ustedes quieren consumir una toronja, por ejemplo, que anteriormente le costaba 5 o 10 pesos, ahora ustedes tienen que dar 132 por una libra, porque tampoco la venden como unidad por una libra de toronja importada. Pero esas toronjas que vienen importadas tienen una particularidad. Independientemente de que tienen un buen sabor y cosas, pero no traen semilla para la reproducción. Pero ese mismo fenómeno se está dando con la mandarina, que también cuesta 100 y pico la libra, y la china, la naranja dulce. También en la mayoría de los casos ustedes ven que son importadas y que también tienen un precio bastante alto. Aunque aquí todavía se produce una gran cantidad de limones persas, pero esa cantidad no es lo suficiente, porque hay que robustecerla, o mejor dicho, acompañarla con la importación de otro tipo de limón que viene de otros países, incluso con una textura o color distinto, un color amarillo que para nada tampoco se asemeja al limón que tradicionalmente nosotros consumimos, el cual le llamamos el limón criollo. Y ustedes ya están viendo cómo nosotros hemos ido perdiendo espacio competitivo ante otros países y el país se va quedando diezmado. Yo pienso que el Ministerio de Agricultura y el propio Estado Dominicano deben de hacer un esfuerzo mayor para ir controlando las plagas y aquellos parásitos que tanto afectan nuestra producción agrícola. ¿Y qué decir en otros renglones, como lo es el caso del cerdo? Aquí se metió la peste porcina africana y aunque las autoridades eran advertidas de los protocolos que debían de manejar para evitar que esa peste que se convirtiera en endémica
y ya nosotros no la tenemos por medio de la epidemia, sino que ya es endémica. Ya la República Dominicana tiene ya la peste porcina de manera endémica y eso impide que los productos cárnicos nuestros, que son muy buenos y que antes tenían una venta bastante considerable en playas extranjeras, hoy tengan las limitaciones. Nosotros hemos visto también cómo se ha reducido la producción de la carne de cerdo en el país, y cuando uno tenga que depender de otros países para la importación de lo que son productos agrícolas y cárnicos, entonces nos estamos exponiendo a mucho y estamos en una situación de desventaja competitiva que no debemos darnos el lujo de perder esos espacios. Yo pienso que lejos de las autoridades querer hacer como el avestruz, que esconden la cabeza y dejan el cuerpo fuera, debían de sentarse a hablar con la mayoría de los técnicos agrícolas y con aquellos productores de ganado para tratar de buscarle una salida seria a este grave problema que nos está afectando. Muchas personas entienden que con la llegada de este gobierno, muchos técnicos del área agrícola fueron sacados, personas que tenían la capacidad y el dominio y que se ha estado en un proceso, pudiéramos decir, de improvisación. Ya no podemos darle más larga a esos temas. Nosotros de una vez y por todas tenemos que enfrentar todo ese tipo de problemas que afectan el área agrícola y la producción también de carne de cerdo. Los porcicultores tienen ahora mismo el rostro abajo. Son pocos los lugares donde no ha llegado la peste porcina. Y no hemos visto que de parte de las autoridades hay una actitud seria de la erradicación de esa enfermedad. Y quien le habla, le puede hablar con experiencia propia. Porque nosotros fuimos afectados con una producción de cerdo y las autoridades de agricultura hicieron una inspección, se eliminaron los cerdos afectados, se puso una veda, una restricción de 2 años y han pasado 5. Y las autoridades todavía no han hecho acto de presencia para verificar en el lugar o darle un tratamiento para la erradicación del parásito que ahí pueda haber. Y eso se produjo de manera masiva allá en el municipio de Guerra, que es justamente donde se hizo la eliminación de los cerdos, a la cual yo le estoy haciendo referencia. Pero tampoco las autoridades cumplieron con la promesa que habían hecho de que la persona que se le eliminaran la producción de cerdo lo iban a reemplazar con otro tipo de animales que no pudieran ser contaminados para seguir avanzando en la reproducción de carne. Prácticamente no se ha hecho nada y yo pienso que este es el momento en que nosotros debemos de avanzar y tratar de erradicar todos esos tipos de problemas que tenemos en el área agrícola, en el área porcina.
el Estado Dominicano ha desarrollado durante los últimos años un programa muy bonito dirigido por el señor Faña, RD Siembra. Ese programa uno siente que el Ministerio de Agricultura lo tiene abandonado. También dentro de ese mismo programa, ese mismo Ministerio de Agricultura, en épocas como esta, empieza a realizar una serie de labores y trae pavos y otros tipos de aves para fomentar su producción, para suplir la demanda que por lo regular aumenta mucho en el mes de diciembre. En esta ocasión no hemos escuchado nada acerca de esos programas. Y la verdad es que ya es tiempo de que se comience a fomentar el desarrollo de la producción porcina de una manera más amplia, porque ya no podemos ver la carne de cerdo como una más, como en aquellos tiempos que era el símbolo de la alcancía, porque una persona, cualquier campesino que en un momento determinado vivía en un grado extremo de pobreza, cuando llegaban estos meses, amarraba en el patio de su casa y un cerdo y todos los desperdicios que encontraba de la comida, la cáscara y la cosa, se la iba echando para hacer la venta de ese animal para resolver un problema en el mes de diciembre. Ya el cerdo no puede ser visto de esa manera, sobre todo porque de acuerdo a los últimos estudios que se han realizado, entienden que el cerdo en un momento determinado pudiera ser considerado como una de las carnes blancas. Me refiero que ya la imagen que teníamos de que la carne de cerdo era nociva, anteriormente se tenía esa concepción, ha variado bastante porque ahora el cerdo, a diferencia del que teníamos anteriormente, del nativo, el cerdo que se produce ahora es un cerdo de granja que consume alimentos igual que los pollos o cualquier otra ave, que tienen un desarrollo acelerado, y las autoridades se han olvidado de aplicar política efectiva que permita que la población quede libre de la peste porcina y nosotros podamos aumentar la producción para mitigar el estado de necesidad que está viviendo la población dominicana con una canasta familiar bastante grande, donde la clase trabajadora no alcanza ni siquiera el último quintil para poder cubrir las necesidades familiares. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breves. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.
Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el decano Listín Diario trae una información y dice que se han producido más de 40 homicidios, que se registran más de 40 homicidios en los primeros días del mes de julio. Si nosotros no ponemos hacer la división de lo que representa eso hasta el día de hoy, es un equivalente a por lo menos 2 homicidios diarios. Eso es mucho para la República Dominicana, porque la verdad que este es un pueblo que se ha caracterizado por tener gente amable. Pero yo no sé realmente qué es lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Yo creo que es muy posible que esta ola de calor sofocante con la que nosotros estamos viviendo, si le sumamos a eso una tunda de apagones que se producen a diario, sobre todo en Santo Domingo Este, le puedo hablar por allá, eso hace que la persona entonces no pueda dormir de noche. Y cuando un organismo no tiene la forma de descansar, entonces se producen una serie de alteraciones nerviosas que ponen a la gente un tanto violento. Pero la violencia en nuestro país se inicia desde el mismo momento en que usted sale de su casa. Cuando usted sale de su casa y se pone a transitar por las vías, entonces ustedes se encuentran con unos conductores que son extremadamente violentos. Porque la violencia no solo se manifiesta en la palabra, la violencia no solo se manifiesta en la agresión física. Cuando usted sale a trabajar y usted está transitando por una vía y viene ordenadamente manejando y viene un chofer y de una manera imprudente se sale del carril que le corresponde para avanzar y cerrarle al paso al que viene en su vía correcta,
Eso es una forma de usted infringir violencia sobre otro. Cuando ese agente de tránsito que está manejando o controlando el espacio de circulación lo para usted, que está manejando correctamente para evitar un tapón y le cede el paso al imprudente, a usted lo está sancionando como un ciudadano ejemplar, cuando debe hacer lo contrario y ponerle una contravención. Difícilmente ustedes noten que ese agente de la DGC va a trabajar correctamente si se trata de un chofer de vehículo público o de una guagua del transporte urbano. Eso no sucede. Sucede cuando se trata de un ciudadano ejemplar que anda en un buen vehículo y que ustedes ven que es una persona que, aunque haya cometido una pifia en el tránsito, se perfila ser como una persona correcta. Ustedes se paran en las avenidas y ustedes pueden ver cómo los motoristas les rayan los vehículos, les rompen los retrovisores y ante la mirada indiferente de los agentes que dirigen el tránsito, entonces ellos violan las luces de los semáforos, pero no hay ningún tipo de sanciones para eso. Ahí ustedes ven una manifestación de violencia. Cuando ustedes salen a la calle y tienen que esperar en medio de un tapón y se encuentran con una persona que a una distancia bastante larga le tira una esponja con un agua sucia y le manchan el vehículo, sin usted pedirle el servicio, sobre todo las féminas, y luego esa persona va y le quiere exigir, sobre todo a las mujeres, que le paguen dinero cuando ellas andan con sus cristales limpios y no encuentran quien la defienda. Eso también es violencia. Y esa violencia no solo se da en algunos lugares donde no está a la vista ningún tipo de agente de tránsito, no. Se da en presencia de todo ello y todo continúa igual, como si no hubiese sucedido nada. Cuando ustedes ven que en muchas ocasiones se hacen redadas para buscar motoristas y montan de manera indiscriminada a jóvenes que no andan conduciendo sus motores, que están estacionados. El motor estacionado, ¿quién es este motor? Buscan el dueño y se lo llevan, aun cuando tenga todas las documentaciones. Eso también se constituye en una espiral de violencia. Y 40 muertos en lo que va del mes, en los primeros días del mes de julio, es una cifra que debe ser alarmante para nosotros. Pero sencillamente en este país todo parece indicar que nada nos inmuta. Hay lugares donde usted vive que algunos vecinos que tienen una bocina grande, poco le importa si ustedes tienen que trabajar y le prenden un radio a todo lo que da. Donde usted en su propia casa no tiene cómo sobrevivir dentro de ella, porque hay personas que colocan la música con unos decibeles que si usted quiere ver la noticia
Usted no puede. Si usted quiere ver un juego de pelota, usted no lo escucha. Si una mujer quiere ver un programa o una telenovela, tampoco puede hacerlo. Y el derecho que usted tiene a escuchar su música alta, como es así, que a usted le gusta, no debe convertirse en el estorbo para alguien que esté en su casa, no pueda ver lo que él desee porque usted se lo impida. Porque el derecho de cada ciudadano comienza donde termina el de otro. Por eso es que esa llamada de unos 40 homicidios debe llamarnos a la reflexión y debe tratar de hacer que nosotros podamos ser mejores ciudadanos. Debía motivar a que nosotros cambiemos nuestra sociedad. Porque aunque usted no lo crea, el hecho de que la sociedad cambie depende mucho de usted. Hay veces que yo voy transitando por la avenida y veo a alguien que quiere salir de un lugar, está dando reversa, y yo me paro y lo dejo que esa persona avance y salga de ahí. O si va alguien cruzando y uno se detiene y le cede el paso, ustedes ven la cara, la alegría de la gente haciéndole un gesto, un saludo, sorprendido de que nosotros estemos actuando correctamente, de que seamos decentes. Eso indica, señores, que la sociedad está ávida de que la gente sea condescendiente. Es muy probable que si se produce un accidente de tránsito, algo que no es voluntario, y ambos conductores son decentes, se saludan, ¿qué pasó? ¿Cómo está tu vehículo? Vamos a reportar, mira mi seguro aquí, dame el tuyo, vamos a hacer esto. Es muy probable que las cosas entonces marchen mejor, que no haya tanta espiral de violencia, no como sucedió con el motoconcho del vehículo trae. No, mire, usted ve que yo soy más pequeño, usted tiene que pararse. Si usted no se para, entonces yo hago mi propia justicia y yo cojo y lo agredo a usted. Así no, así no. Vamos a ir trabajando, vamos a ir haciendo las cosas como Dios manda. Porque si cada uno no logramos poner de nuestra parte para la solución de esta espiral de violencia que tiene nuestro país, entonces vamos a estar en una situación muy difícil. Miren, vamos a cambiar de tema porque Juan Ubiere dice que los choferes se van a lanzar a las calles para luchar por sus reivindicaciones. La situación que ahora mismo está viviendo el mundo con esta guerra del Medio Oriente amerita de que nosotros los ciudadanos tratemos de asumir una postura más conciliatoria, una postura de mayor conciencia. Lógicamente, hay algo que hay que reconocer y las autoridades deben de tomar en cuenta que la población dominicana o los ciudadanos del mundo
tienen derecho a la protesta, porque eso está consagrado en nuestra Constitución, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta. Y a los gobiernos le conviene, cuando hay protesta, cuando hay una oposición que sea lo suficientemente fuerte y que pueda llevar una propuesta y una lucha constructiva, porque eso lo estimula a que se haga un mejor gobierno. Yo recuerdo que hace unos meses atrás, en la ciudad Juan Bosch, hubo una protesta por falta de agua. ¿Y qué hicieron las autoridades? Que pusieron los oídos en el corazón del pueblo y le buscaron solución al problema del agua. Ahora mismo, nosotros estamos en medio de unos debates por la aprobación del Código Penal, que ya, dicho sea de paso, la Cámara de Diputados modificó más de 40 artículos en lo que se registran también el tema de los homicidios, que llevaban sanciones acumulativas, agravamientos que podían ir ampliando las condenas, así como el tema de la difamación, y fueron corregidos algunos entuertos en ese sentido. Y eso es fruto a la protesta que hicieron la mayoría de los ciudadanos, que mucha gente pensaba y decía, pero ven acá, ¿y cómo es que a este código se le dio un año para que la gente pudiera ir haciendo sus observaciones? Y todo el mundo esperó prácticamente el último momento, y hay un grupo de gente que se monta en esa ola y rompen a llevar propuesta y propuesta. Y yo veo ciudadanos que son ejemplares y organizaciones políticas que también tuvieron conocimiento desde el primer día que ese código había que modificarlo, y no movieron ni siquiera un dedo para eso. Oh, pero cuando llega la última hora, entonces comienzan a hacer la propuesta. Y ustedes saben qué es lo malo y qué es muchas veces lo peligroso de nuestro país, de que aquí se utiliza mucho el chantaje. Si usted defiende una postura, la gente no entiende que es un criterio personal que usted tiene. Por ejemplo, uno de los temas que más divide nuestro país es el tema migratorio. Oh, pero si usted plantea una postura a favor de que las autoridades asuman, por ejemplo, una forma más civilizada en los apresamientos de los extranjeros, entonces usted cobra en los organismos internacionales para usted defender a esos inmigrantes. Pero si usted tiene una postura acorde con que se deben regularizar las migraciones y detener a todos los que están irregulares, entonces usted no quiere saber de los nacionales haitianos. O sea, entonces usted es anti-haitiano, usted es una persona racista, usted, oiga bien, como que no hay un equilibrio en el medio. Entonces, hay que tratar como de buscar los puntos de entendimiento, los puntos medios. Y esa es de las cosas que a nosotros nos afectan. Miren, ahora mismo, con esas modificaciones que se le han hecho
al Código Penal que fueron aprobadas por los diputados y fue remitida para que los senadores revisen las observaciones que ya ellos hicieron. Son muchas las ideas encontradas que hay en ese sentido. Nosotros tenemos, señores, una serie de problemas, de conflictos ciudadanos con agentes de la policía que son bastante serios y que ameritan la entrada en vigencia de urgencia de ese código para nosotros ir resolviendo algunos entuertos. Ustedes ven a diario en las redes sociales, ustedes ven ciudadanos que a todas luces están cometiendo actos que riñen con las leyes, que no son correctos. Y en ocasiones, ustedes ven a la policía que va a efectuar una detención, pero haciéndolo fundamentado en la ley, haciéndolo fundamentado a un protocolo, y van donde una persona dice, mire, usted está detenido por eso, lo que usted está haciendo no es correcto, y yo me veo en la obligación, por ejemplo, de llevarle esa bocina. Y ese ciudadano se plantea y le dice, mire, usted no me va a llevar mi bocina, o usted no me va a llevar mi motor, porque si usted quiere actuar, váyase a los puntos de droga, que ustedes nada más persiguen a la gente seria, pero ustedes no molestan a los puntos de droga. Por ejemplo, y fundamentado en esa teoría, se crean muchos problemas. Ustedes ven un ciudadano que anda violando un espacio público, realizando una actividad que a todas luces es incorrecta, y va una gente y le pide que se mueva de ese lugar, entonces sale, no, mire, deje ese señor tranquilo, porque es un padre de familia o un chofer de esos públicos que anda con una actitud temeraria. No, hombre, es un padre de familia que anda buscándose la comida de los hijos ahí. Deje ese hombre tranquilo, porque andan muchos delincuentes por ahí. Pero yo pienso que nosotros a todas las cosas que anden mal en el país debemos de ir buscándole un ordenamiento y no poniendo ningún tipo de epíteto ni excusas baratas de que si esto es así, que váyase allí. No. Cuando hay delincuencia, cuando se cometen delitos en un país, hay que irlo erradicando todo en el mismo momento que se producen. Y no es verdad que la lucha solo tiene que ir focalizada a una sola cosa. Tiene que ser plural y debemos de erradicar todas las cosas malas que ocurran, al igual que aquello comportamiento arbitrario que a todas luces uno se da cuenta que cometen algunos agentes policiales que no buscan llevar al ciudadano al cumplimiento de la ley, sino que actúan para sobornarlo y buscar beneficios personales. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.